Baisha bamba Asia papina kuina na ama yuma hina wero mañana de envía por mi pen de programa mañana de programa entero vete gayendo se va que era vagina ka ajatora lo hermano fuera benagui pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itacoibe peina jipita sombarete peñi men baite y voy donde paite katuhan maisha y kumbu entero vea copa pina hae vagina ye besare coja nya ipewara nyanderute apitukuño sea peñe o una pesaña fue apóstol Pablo página primera de Corintios capítulo y quema capítulo 14 para esa página lo mitad y quema versículo 3 de donde te oré peisa hina ka hija toral hermano fueran WhatsApp pues me tenía abrazo rompe espalda para temporada a edición número 635 de Kadija Toraya Hariyuma Segote día viernes yuma lomita ñambuarete imanajina a peisa y yo topata anga lunes los niños ahí va pastor Sergio acuerda puto uta ñandeo ya jata ese ya escribían ya anotaban ya investigaban ya estudiaban ya va por la obra. Veis ahí na pastor Sergio David, veis na control de vejidio, digo ya de operador de turno, ya de programa ka tora pe wañan en tu paito lo ita sistema radio wasaru pibe ka tora a pebe en los controles técnicos ecualizando. El pastor Sergio, sonido, acústica, erea, kai uko vaina, kai uko minde, vale, katu punya nai. Esa lo intai katu ahí ve, ye por acá imagina YouTube, ñande programa ka hija torana, abo pastor Sergio ya popaita ñande mi video y te será anga muy naya de vei va ebete inago anga YouTube ka hija tora. Y lo mitad España ni ya pues programas inala EDB esta tere imagina de página ver ahí no se puede ir de por un lado a ponerse otro lado y que se la hace puedo depender la hago esa explicar alguna hago ese guarde coñi con ata pisa por ejemplo el pastor Sergio va esa ya libre y voluntariamente por amor a la obra y al Padre. Se puede hoja o pija en de YouTube la ñande cada hija tora a la hora diario ya pollo de mi edición y nada o música y jamba pe otro España pe guapo otro lado ya pues gana y tiempo guasui va pe pastor upea acá que hay tiempo y deja o pise uno domba en la página inyección de esperanza entonces ve ni que así la hace avión pepo hice pero bueno hagan de ya solucionan vamos mi alonita pero y hay algunas cosas bebé importantes varios estudios importantes de diferentes temas no intela capítulo por capítulo yo puedo algo cada hija toda peguaya bueno sí la bebé misma hoy que vemos a mi pues jugo en Facebook ya me he hecho para la bienvenida a directo ya hoy cutubo bebé ñan de video mina de Facebook ya directo mo yo cada tora de YouTube eso y automáticamente yo bueno para torcer ya popao ya hubiese mandado la neca y para torcer a las finas de año de Moivila bueno y esa a mí hay otro lunes a viernes se va para allí en forma directa la ñan de programa porque entre semanas entre Shabbat a domingo tocado y se justamente en este allá ponerse preparo materia prima ya a investigar a anotar a estudiar sea ahí ya porque ya allí quedan capítulo 14 versículo a moto a completar a 15 y captura ya pues prepara para este imaginación o depende de la vende preguntas va a poder surgir ahí ya no va a poco y nada ahí con la oña por anduja al toque de más amigos algunos veces sobre la hora del programa vende más pero la mayoría de la pregunta lo tengo que investigar
Si no, lo está al toque de refutar ya y por ahora se refuta allá, güey. Pues según la idea andas ahí todo esto, andas ahí allá, güey, cada día, cada rato, y nada, güey, y te damos muy con la enseñanza. Eh, bueno, y hago ya escope lo elemental, lo básico de la verdad, y bueno, ¿no? Y bueno, ves, Jaina, y esa mi ape. Bueno, lo de los profetas me está quedando en claro, pero sí me gustaría ahondar más de a poco en el tema de lenguas, porque hay algunos que recibieron liberación, pero en un idioma angelical, entonces los demonios entienden, y si no entienden los hombres, eh, no, si no entienden los hombres, no importa, con tal que entiendan los espíritus. Igual hay liberación, ¿o qué piensa usted? Va, va. Orar en lengua angelical, oye, liberar a la persona. No interesa la no entender, no la hombre, la lengua, vio. Entender bien la demonio. Vamos a copiaje de la escritura. Vamos a poner la escritura. ¿De dónde está eso? Vea la tema. O sea, ñandego. Va, mana, talle con la escritura la peñan de yemo a te ya potado. Página la vete tipo una vez ya que sé, la Satanás se monguerado no importa, con tal de que acuera. Lo importante es la escuela no interesa y la mava y va también lo mitad. A recurrir a él, a mi hechicero brujo, y que lo importante es escuela no interesa y mava. A tipo pechale donde hay veas y negociarse la amo último pe no interesa ni un hombre va la hombre cuera entenderse y la lengua contarle que entender la demonio, pero dónde se nos dice que en lengua se tiene que expulsar demonio. Cuidado con eso. No, inclusive hay algunos lengua angelical y aceite. Bueno, ahí está, justamente para la semana mi punta. Estas fórmulas no están en la Biblia. Se disculpada, sí, soy un aprendiz de la escritura, la negáis. A lo mejor ojalá y sea tu ver, pero ella topala un gian a la endemoniado, ve. En lengua ve angelical, en voz y buruja reprende a y demonio. Entonces, mi opinión es, bueno, tengo eres para opinar, pero ya nada lo bíblico. El hablar en lengua es para no es para expulsar demonios. No hay datos payos en la Biblia. Pero sí es para dar testimonio a los incrédulos. Que toda mucha oro llave. Sí, una señal para algún incrédulo de otras naciones. Porque es un idioma. Justamente la belliquita y es a mí 14, sí, 14 4, ¿ves? Reina Valera Mañana Gurí. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y vemos también que es para edificación, para uno mismo. Ahora, oír o interpretar, oye, edificata a la iglesia. Pero no hay registro de que el que habla en lengua extraña o el que habla en lengua o en otro idioma por el don del Espíritu Santo, con ese va a expulsar demonios. O sea, ese agua demonio pícola en tal idioma antes en Z, en un idioma de no sé dónde. Cuidado con esas interpretaciones. Son dogmas humanos, mía. Ya son de interpretaciones humanas, o sea, son de pura religión humana eso. No, porque tal en lengua mande un Z, vea, demonio en lengua mande un Z, de otra forma no sé, hay jamás, jamás y upea, Michael Inde. Un hípico upea es bíblico, es escritural, estamos hablando de lo escritural, che papá.
Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros eh, hablaseis lengua, pero más profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Sencillo y llano. 14, verso 14, verso 5. Reina Valera Leina. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero a veces profetizar ya explicamos a país. O no la hay que ir. A veces explicar cuál para entender poner las escrituras a pejo escritura y tere como depender a pisar, exhortar, edificar más. Porque upea tu se tere imba. Catupe oñe eva upe otro tetawañe m y ponata de ahí, pero hoy man tema era magmaba omombe ubamba epaje ise upe ñe teta ambuegua omoñe ekaba chupe cu Espíritu Santo poder rupibe. Bueno, teta ambue idioma. Ahí aparece, bueno, pero guaraní, Reina Valera, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. La palabra interpretar, se dice intérprete, se dice traducir, pasar el término correcto de lo que se habla. Entonces, cuando aparece la palabra traducir o cuando aparece la palabra interpretar, claramente se de que hablar en lengua era hablar un idioma distinto que vos no estudiaste. Idioma distinto. Y que existe en el planeta. Porque respeto también la opinión de lo que ayer estaban diciendo que sí, que hoy la otro idioma celestial, que esto ya no hay por explica pero bueno, si alguno persiste, si vos decís que está hablando en un idioma celestial, que te enseñó no sé qué ángel, porque eso tampoco es bíblico. Como eso es la ángel, esa baja ahora, la idioma celestial, poder y poder, un idioma puro, limpio, bueno, pero ¿dónde está en la, pero se la hipotá belleza? A nivel de pecho, con las refutaciones o con un testimonio antibíblico, pero educar ustedes no me quieren, se convence sea con testimonio, pero se va mañana la Biblia, endulan el testimonio y por algo, a respetarla en el testimonio, pero no amparar no la escritura. El testimonio, eso te sea atender, amén, hermano, aleluya, y por donde acá estoy, vamos por donde. A nivel, vemos, use la testimonio, hablando de coño, principio bíblico, porque no hay un cuadramo, ahí se. Lo siento, este tipo está gente. Veamos, pecha. No son escriturales. Bueno, enero bien, a mí me da lo mismo. Yo sé lo que siento y ahí está el peligro. Yo sé lo que siento. Pero entonces la escritura, todos tenemos que basarnos en la escritura. Yo tengo que sentir lo que dice la escritura, no lo que siente mi emoción nomás. Entonces yo iba a decir, bueno, un tal no sé qué sé yo, un ángel no sé de dónde, o sea, pensáis te iu, pero hasta cierto, hay cosas. Pues Pablo claramente habla que vete uno tiene ángeles o predicar inclusive de andas el evangelio puro, anatema. Pero no habla de que algún ángel te va a venir y te va a enseñar. Está bien, respetaban de versículo de ese lado, uno petinha, pero Pablo dice, si un ángel lo predicase, de ir a Eutaco predicar, verme cuaco tiempo pepetín. Y me pasaste ese Apocalipsis, parece, que los ángeles van a predicar, anunciar el evangelio, que sí pueden venir a enseñar, pero no hay evidencia, sí, ese es el futuro. Pablo, o uno, hey. Lo que voy a pasarte de Apocalipsis es en el futuro, que van a ir ángeles a predicar. Bueno, pero no hablan ese hermano, que es cierto, con ángel tú predica. Pero móvico y la ángel uta jaumbo, es la creyente del Mesías, la petín, idioma pe orajan, idioma angelical. ¿De dónde sacaron eso? Pues yo guay te ima pe, amo pe, uacuejina pe, mi culto pagano ya poco en tiempo de Pablo la, recuerda adorarla y Dios se cuera a ahora coja contacto, un dija.
Oye, es su escuela, escuela pues hago pe idioma y puruja, no ni entendéis más, no entendéis más, vale. Por emoción de más o alguno o interpretar y el otro le acepta. Eso es peligroso. Dijo tal cosa, y ocurre, hermano. Este testimonio, o sea, dale, paine, nada, hay que se intergelerio. Hay muchos testimonios donde dice que no se siente nada, pero ni el que habla sabía lo que dijo, pero otro interpretó, pero no hoy la escritura es la interpretación. Oye, ahí. Y que si yo qué pensaba de eso, pues si no va por la escritura. O sea, si el que está interpretando lo que dijo en lengua, lo que profetizó en lengua, Jaoña ordenaron, me ya pues una cosa anda ahí a escriturar, pues ese no viene el padre. Y tú, ese hermano, ¿a dónde ahí la pesan? Y esa es la glosolalia. Eh, ¿Hay algún otro pasaje donde se puede mostrar que solamente existía una sola manera de hablar en lengua que es idioma distinto que existe en el mundo? ¿O es solamente hecho dos? Bueno, o es solamente en hecho dos. Si oí para otro versículo, y ande que la lengua idioma, oí es como mundo. Jamás, el tipo está hecho, o sea, potabe otro versículo, ya es a mí. Xiomara hoy na cuaco capítulo hoy también ina pele paina. Aunque tengo a leer, ya es a mí transliterado, eso. Lo que pasa es que está de trasfondo, está, ese apenas pepilla. Va a ir de trasfondo porque tiene que haber intérprete. En algunas ediciones, inclusive, tiene que haber traductores. A la traductores no dice o explican de la otro idioma pe oñeñe amba epa dice. Se hoy claro y te iba, hecho capítulo 2, donde ya eres copa y tema. 6, 14, supongan hermano 5, APGI. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profeta que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Bueno, vea Biblia católica. Usa también el término lengua, idioma. Oye, hay pieste idioma. Hay versión curiosa de idioma. Son algo reina valera hoy nada. Me está ya por emitir respaso se culpa y mi que ya que el guisque las temas. Ciertamente el sonido así también vosotros en lengua hoy tic par de guri. Hoy por hoy la palabra idioma. Era en este mismo versículo era. Atopago dice la palabra idioma. ¿Dónde estaba? Porque si bendice solo con el espíritu. Ay. La icote no es seina. Eguri ya tan de pea porque a hoputita oína eguri con anga icote amo o cañiche. Bueno, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como flauta o cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Esa tal de en bopunte no hane me hecho la nota, mai contendeta. Hablande la de yuru en bopunte no han de pronunciar la palabra correcta, más siempre interpretada. ¿Me entendés, imagino? Tiene que haber intérprete, o si no son sonidos sin sentido, ¿verdad? Por ejemplo, una música que vamos a cantar una alabanza y vamos a pupar que tengo otro nota, otro chapi, otro nota, ni no yo pues la nota correspondiente, o sea, no hay ningún de entender, no hay sentido. Así también, Pablo ya posee ejemplo, la oñe en lengua, ando explicar ya, ando traducir ya, ando le coño la don de traducción, ando le coño la de por no la o traduciana la congregación no entendéis la cosa, o sea, no es fructífero. Es como un grupo de orquesta, un poco para ir, más viendo aprovechar la música, no, hay música al fin porque no hay ritmo. Vale, no me 8.
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La misma cosa. Pero trompeta, por ejemplo, recola y clave y código. Allá. Lo que mi ombopua turu, pues cuando página le sonido. Tequia, miamba, esa vaya, pues. Sonido de alarma, mía. Entonces el pueblo está preparado. Ahí pues hago tal cosa, ahí pues hago tal nota, ahí pues hago hice tal cosa, ya jaque. Entonces, o interpretáis, güey. Ese sí tiene sentido, pero la ñembo punte no ha hecho hoy cota la o la enemigo mía o ya la trompetita un bopu ahí pa. Cuando pillamos ahí la igual. Nadie descifra, nadie entiende, nadie decodifica, nadie traduce ese sonido. O sea, pesan de ahí una lengua, ve la otro idioma, en otro idioma, ve. Anda y por y la o traducían, ¿no? Entonces la gente ojendu, vea, pero no hay edificación, hermano. Sí, hay quien traduce, sí. Mm. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ahí está. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ahí no la me acuerdo, me ha habido palabra comprensible. Entonces, ¿quién traduce eso? Son palabras que se repiten nada más, glosolalia. O sea, incodificable, no hay código. Entonces, cuando dice Pablo y claro que así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, pepe por una mola idioma, dape puru ponainamo conforme al don, va ese peón entender, jalando y poniendo traducía, más entender la. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, para ir. Hoy tú la niña. Va a entender. O la misma cosa. De ahí por una venir se añe esta mo anime. Allá añe eva y pa. No entendemos ahí, ven va la. WhatsApp ya pepo. WhatsApp ya pepo pe hi upi oña pipe buya pérez bella botira. Bueno. Por lo menos, más o menos, ya entendéis y ya calcularon eso. Va, eva las hice allá. Ahora niete. No entendéis, ¿no? Anda y por ahí no traducían de peaco a cuella homo viture. Va y la ella, copatori. Bueno, ni me na llegó ñe, va y ella. Ahí está. Entonces se trata de idioma. Se trata de idioma acá la cosa. No se trata de un idioma extraterrestre, un idioma que solamente los ángeles hablan. Se trata de un idioma o peteiñe te está ambue oye purúa de estudiar y pues a la Espíritu Santo me ende capacidad de poder eñe ejama. Haikatuo me ende e interpretar más. Porque hoy empieza guay tapisa. Oye, en la lengua hablan otro idioma, pero después él explica. Vamos que es de ya. Y ya podemos ir en repaso ya a topar negocio, ya puede ser con preguntas importantes, otro versículo, o asegura de que la lengua es un idioma de otra nación, un idioma, que es un idioma allá, que ahí la PTI, pronunciar palabras celestiales del cielo que usan los ángeles, sino que es un idioma a de con planeta Bellipurúa. Tantas clases de. Versículo 10. Mejina. Pegan una marcata oiga. Oingo hina guri beme. O sea, leo, oigo ese gurija. Na marca pon a vejina. Sura llamo ahí. Reina Valera, 1960, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 14. Mañamina, o pio era ya tan de la interpretación. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Orecopaiteco significado la idioma cuera. Orecopaiteco significado la don de lengua. ¿No? Oíta alguien entende ajina. Orecua don de interpretación.
Oye, pues Guripeti pregunta la mitad, ese no es don de interpretación. Yo di un ejemplo de que alguien habla en ruso, pues ewa. Ja justo hoy pete en Rusia, guaja o hendú, ja entender, ja o confirmar que va para la de es web ruso. Upea pico es una interpretación de dónde lengua, no, porque ese es del país de Rusia. Ja, entender hoy la idioma, ja, o confirmante, ese no es que tiene don. A mí entender baila ese ejemplo. El que tiene don es alguien que no vive en ese país en la cual vos hablas el idioma, pero que por el poder del Padre puede interpretar, por el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, y que tú o interpreta o traducir de o entender idiomas, depende de de ahí, de hoy otro tetame, muy de hoy la Rusia. Ha, en tanto que Pepe Gina ya el don en ruso. Digo, no se ve ni hermano y el hermano dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pues, no, hoy la Rusia ni no estudié la ruso ñe. Y habló en el idioma ruso y dijo tal cosa. Hay testimonio de personas que dijo, y el hermano habló en tal idioma y dijo tal cosa. Hay testimonio, ¿va? Entonces ahí, con esos testimonios también de algunas congregaciones, y me en cuenta que el don de lengua era idiomas que se usan en la tierra. A ver, hermano, vende yurea que se 14, 10, bellas iman de idiomas y venir contenido y puru otro, de puru mi otro Biblia porque anga esta se no mía pego ya po vaipa. Reina Valera pues esas. Bueno, más claro agua, a ver. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Esa senda y cuaina mola y significado, la de lengua de ñe la de idioma de ñe por el don. Peango extranjero de hacer más boñe, este idioma se no entendéis. Handen de tuvimos ahí explicarse, es para la idea, lo mismo que debe tener extranjero de ahí, pues no entendemos. Ay, si es la congregación, ve ahí, lo mismo los hermanos. Andeña es la idioma ve en lenguas de explicar para la área de acuerdo. De una tiene extranjeros, andeo de una extranjero. Pues no hay un cuadra. Va, ella potan de nunca de estudié la inglesa, yo topaba ni norteamericano un día, apenas, no. Oye, man día inglés, veja, va, eso yo entender. Ande apenas, oye, ella se porta la castellano, veja, va, el pico lo de cota, Pepe. Exagero lo ve. Ya yo a mí de cuiva eso es sí no ya acertaron ya bueno ya va de ya por ay ese trata de idiomas entonces muy claro ya el contexto a ver versículo 11 si yo ignoro el valor de la palabra o sea senda la iguana mola el significado la de idioma pendeñe ese se peti extranjero me buena ande ese buena peti extranjero porque la de no entendéis de explicar de traducir vemos entonces, aparece la palabra traducción, aparece la palabra interpretación, aparece la palabra idioma. Entonces, la palabra lengua es un idioma que se conoce, que se habla en el mundo. Sí, mil idiomas y bebé. Ahí está la grandeza del poder del Padre. Está ya idioma hoy. Me sorprende ver jamás. O moita bebé, alguien la entendea o puede aprender ni es y qué sé yo, puede ser un idioma que hablan allá en África. Qué grande allá. En de abeja hoy tiene hermano, el hermano habló en africano y dijo tal cosa, a cierto país la ella. Pues como él no está. Pea, y cotajina, a preparar, que según la palabra, me metió en el versículo. Buah, tremendo. Mira, le gusta. Deja ahí la show. Lastimosamente, y algo duele decirlo, pero hay que decirlo como dicen algunos comentaristas, a ver. Lastimosamente, hoy día la congregación está lleno de show de lenguaje, show de lengua. O sea, ya por para irme malita. Ya no tiene sentido. Ya hay un vamos a mitad la umía. Pero si es realmente el don de lengua, pues tiene es distinto. Ahorita la traducía y a veces ya de verso 5. O ya lo traducía. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todo tiene que ser para
edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Va, hay que votar, bebé. A ver, na pepe na responder más que hermano, y pues sí, y razón, hermano. Yo cuando voy a estar defendiendo congregaciones ni denominaciones ni nada, sino y razón de hablar, hermano, cuera la acá oración de Joja, esa bucay, bebela en lengua donde derecho cuando es para la area, más ver no entendéis va idioma ve para la vengo avalado para la escritura. Que vos tenés que traducir o tenés que tener oranas, hermano, la y ponen la orecuela o pedón andere como bueno. Si el Padre te dio a buen don de lengua, por favor, dame para traducir, porque se va a edificarse la iglesia y se dejó ya popular, gente. Pero se ve ya popular en la iglesia, la congregación, a los hermanos. Que pidan oración. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué si no es... ¿por qué si no es un lenguaje de ángeles, entonces usa el término lengua extraña? Primera de Corintios 14:13, aunque te lengua. La lengua extraña, o sea, idioma extraño, güey, y se palman. La extraño es ella, güey, pepe pico, ya pete, ángel, oye, ella, cuemo, güey. Anina la palabra de ñande, ella por doctrina. Extraño, güey, ñande la pete, idioma, nunca nañañe, ella, alguien no, güey, extraño, no entendéis, va, la ella. Extraño, no entiende cuál ella, y se upea. Ve, y sé que el cato este tiene que ser del cielo. La palabra extraño. Anina la ya, mi ave. Sencillo y te digo, con ala y pues jamás si vive esta la vende defenderse. Perseguita la vende, que le venden pues abuela Ángel Picote, compadre. Bueno. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí está. Lengua desconocida, extraño. O sea, allí edifica, pues está por ahora parí, pero eso no entendéis la hora, ¿ve? Oye, fue ahí. Y Budo, es como que oraste mucho y te sentís bien después de orar. En Jesús orar, gracias al Padre, orar por todos los hermanos, reprender, orar por la salud, güey. Bueno, ojalá orar en lengua o pesa ahí, pero no entendéis, o pues está allí quebrantado y porque y viene la acuerda ella. Bueno, hay que orar para tener interpretación de lengua. Bueno, conforme a la por no belleza hay poca jajamba es de ale Reina Valera y tengo de ella lleguía. Como que tanto no hay por y pregunta vaya tico ya clara y te llena porque y claro, si vengo con Reina Valera por lo menos peaco punto y claro. Cuando hagan la ley y veme pues, la mayoría de los de la escritura traen lo mismo. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Ese es Pavim. Ese es BIN. 1310. Concuerda con, sí, excelente. Concuerda con Reina Valera. Así que si alguien dice que la BIN fue transformado para engañar, se está confundiendo porque también explica que el don de lengua es un idioma en Primera de Corintios capítulo 14 verso 16. Bueno, así es, se recola bien, a veces. Y sí, así dice. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo, pea viñina, y ninguno carece de significado. O sea, idioma es en lengua. O parece casi tampoco va a la vine porque y muy entendible estaba la Reina Valera. Son allí e inventarse y alguna cosa no me ha inventado. Bueno, sí, pero Reina Valera ya de iba y me pesa pues la con la ley en el verso 13 ya sí, la VIN sigue hablando y usa el término idioma. Por ejemplo, VIN BGI VIN BGI 14 13 BGI por eso quien habla en otro idioma pida en oración poder interpretarlo. Reina Valera BGI, por lo cual el que habla en lengua extraña. Ya va. Pero ya entendemos que esa lengua extraña es otro idioma.
Te entendéis puro y la bim. Y bueno, ya puta nada, ve. Pues no llamo poco te. Son hago y claro y te dimos vea. Pe prepara, ven a la pende pregunta. Y peñeja, a la pende refutaciones o explicaciones, por favor, hermano, que tenga aval escritural. Todo esto avalado por la escritura, porque esta itemba es oye escribió oye, pero ya es pareíta mía porque no son cosas que se creen, pero que o jugar al enemigo, el espíritu de la mentira, güey. Taiteimba, no puede ser verdad eso, porque o contra si te la escritura me hacía muchas cosas. Eso no, y la forma de recibir la unción y demás que me están diciendo ahí que una vez ya explicamos algo y no se puede usar objeto. Imposición de mano es la tema. Y el bautismo en el nombre del Mesías. La forma de recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde viene? Por digo, a ver, usar objetos. Bueno. Yes, a mí. Estamos hablando ya en la forma de recibir el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Me están preguntando acá si es posible recibir por medio de objetos. En este caso, en algunas congregaciones se usa vara o hay un pastor que usaba un mazo. Pero ya, ya ñandé ya un oruca que ñandé la video y que digo, eso no puede ser jamás. Va, ese pepe te diga, rote o te mazo vende y no pata a alguien pejado recibida la unción. A la imposición de manos vio hoy. ¿De dónde salió esa doctrina? Ahí está. Hablan que te niño pues no deja PM. Son doctrinas humanas fuera de lo bíblico, ese papá que Dios ya se llaman a misticismo. Y acá me preguntan entonces por qué esa persona que ligó con el mazo, ligó con el mazo se sintió el impacto él es emoción, en el impacto del mazo no lo sentía, güey, pues hago emoción de mala muerte, güey, así no se tiene, ese no es la forma. Ya las aprender, pues. Esta vez con la más jugar de emociones. La voy a pegar con este mazo y al que le pegue va a recibir la unción. No ñandu y no yepeja, porque si no putaba ahí está la pastor. Pero se levanta siendo la misma persona. No cambia y la forma no es bíblica. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya no es lo bíblico. Bueno, opa, hueso. A ver, versículo no está marcado ni versículo 14. A ver, ya está ahí que todos vamos a echar lunes y con ya continúa en el tema. Y por ahí está en el estudio 1 Corintios capítulo 14. Hoy marique, peche llamó ella, pues envía poco este día Aragua, y yo topata lunes y con Shalom, hasta el lunes, niño, con Gai Torah.